Vamos a la palabra del Señor. El libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17, y con esto vamos a iniciar. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo le doy gracias a Dios, amados, porque tú y yo estamos en la doctrina correcta. ¿Cuánta gente no hay engañada allá afuera, hermanos? Porque la palabra ha sido adulterada, porque hay doctrinas diversas, hay cantidad de iglesias, cantidad de creencias, hay cantidad de tradiciones, y tú y yo estamos en la iglesia correcta, y te voy a decir por qué estamos en la iglesia y en la doctrina correcta. Porque vemos el fruto de la palabra cuando la aplicamos a nuestra vida. Otros predican la misma palabra, pero la mutilan, le quitan lo que no les conviene o la alteran. Y antes de iniciar con esto, yo quiero que vayamos a Apocalipsis. En el capítulo 22 y en el verso 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Amén. Entonces, nuestra doctrina, nuestro evangelio, está basado única y exclusivamente en la palabra de Dios. Aquí no hay con que eso era antes, aquí nadie le quita, aquí nadie le puede agregar. Aquí estamos leyendo la palabra y la estamos poniendo por obra, porque si no se pone por obra la palabra en tu vida, entonces no va a haber una transformación. Es por eso que tú tienes que comprender que estás en la doctrina correcta, en la iglesia correcta, que se te está dando el evangelio correcto y te tienes que aferrar a eso. Y fíjate lo que dice aquí, por decir el apóstol Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estás en la única iglesia, en la única doctrina, la doctrina de Jesucristo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, que es una palabra que sale con poder para transformar a aquel que la recibe, a aquel que la cree, a aquel que la atesora en su vida. Es el único lugar, amado, en el cual tu vida puede ser transformada si tú pones por obra lo que sale de la palabra. Es la única doctrina que transforma, que puede, tiene la capacidad para transformar una vida. Amén. Decía, este es el único evangelio que transforma. Dios dejó escrito la palabra para que pudiese haber un cambio en tu rutina diaria, en tus tradiciones, en tu forma de vivir. Déjenme decirles algo, que cuando uno está viviendo en una familia, viene arrastrando tantas culturas y tradiciones equivocadas, amado, que las vienen siguiendo generación tras generación, generación tras generación, como aquellas grandes ciudades, aquellas grandes pirámides, aquellas grandes ciudades de los olmecas, aztecas y todos ellos, que agarraban una tradición de que cada cosa buena que veían ellos, buena para su vida, ponían un Dios y lo adoraban y le ponían el nombre: el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de esto y del otro, y empezaban, y todas esas tradiciones se vinieron pasando. Pero si tú te das cuenta, son generaciones que se perdieron totalmente, junto con sus ciudades, porque estaban haciendo lo incorrecto, porque caía maldición y condenación sobre ellos, porque grandes plagas se los llevaban.
a causa de que adulteraban la palabra. Y tú decías, bueno, es que no había quien se lo dijera. Todo hombre sabe y nace conociendo el bien y el mal. Ese es un don de Dios que le da a todo el mundo. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Y tenemos nosotros que entender que este evangelio que se predica es un evangelio que transforma, es un evangelio que tiene poder. Y en ningún otro lado lo vas a encontrar. En ningún otro lado, amado. Y no te voy a mencionar otras doctrinas o otras iglesias. Pero en la que tú estás es la doctrina evangélica, basada única y totalmente en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se distorsione de aquí de la palabra no te sirve para nada. Otros te predican la palabra, pero tienen un testimonio que hace llorar a cualquiera. Te hablan de la palabra de Dios, te hablan de la santidad, pero una santidad que ni ellos mismos llevan. ¿Por qué? Porque distorsionan la palabra, la acomodan a su forma de vida. Pero realmente nosotros tenemos una palabra que transforma cuando la aplicamos, amado. Yo doy gloria a Dios porque hay personas que nunca han volteado atrás y ni siquiera lo han pensado en regresar atrás. Y estoy hablando a la vida pasada. Porque con tristeza yo te digo que en todos estos años de ministerio he visto a las personas regresar atrás. Y son tremendamente afectadas por el diablo. ¿Las ves tú? Dando lástimas y vergüenza en la calle. Pero escucharon doctrinas de demonios. Escucharon doctrinas de personas que engañan. Abrieron su oído a falsas doctrinas, abrieron su oído a las tradiciones, abrieron su oído a otras iglesias, amado, que nada tenían que ver con Jesús. Bueno, sí lo invocaban de vez en cuando a Jesús como un parapeto o como un anuncio en la puerta de que puedes pasar, aquí también creemos en Él. Pero realmente cuando entras ves que todo es diferente. Y la gente no puede en este tiempo dejarse engañar por nadie más. Tiene que decir la persona, oye, si está escrito lo creo, y si no está escrito yo no lo creo. Así tan sencillo, porque mucho tiempo ya fuimos engañados por el diablo, amados. Cuando nos decía, haz esto, no pasa nada, haz esto, no pasa nada, prueba tantito, no pasa nada, todo el mundo lo hace, no tiene nada que ver, esto no es malo. Y cuántas veces nos engañaron una y otra vez, y cuando llegamos a Cristo y Él nos confrontó con nuestra verdad, nos fuimos para atrás. Y dijimos, wow, y yo me consideraba bueno. Y yo me consideraba que no había matado a nadie, que no había herido a nadie, que todo lo hacía bien. Que porque ayudaba a las personas, pero al ser confrontados nos damos cuenta que estábamos dando una tremenda lástima. Sino más nuestra forma de hablar. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés va y le pone a Jesús pretextos para no servirle, y Jesús batallaba para hablar, le decía, yo soy tardo para hablar. Y Dios le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? No, pues Él. Dios le dio la boca al hombre. ¿Pero por qué le estaba diciendo? Para que su boca le sirviera. Para que Moisés pudiera hablar las maravillas ante Faraón. Dice, tú haz lo que yo te digo que hagas, y el que te dio la boca, el que creó tu vida, ese te va a sanar de tu forma de hablar y vas a ver que vas a predicar la palabra con denuedo. Ahora, el propósito de tu boca no es nada más la comedera, amado. El propósito de tu boca es servirle a Dios con ella. Predicar el evangelio. Pero ¿qué hacíamos nosotros antes? No sé tú, pero yo vengo de tradiciones y de culturas maldicientes, amado.
que decíamos malas palabras como si estuviéramos comiendo cacahuates, y tan normales y tan sencillas que salían de nuestra boca porque ya era parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Pero ¿qué dice Santiago en su palabra? Que esto no puede ser. Estoy hablando del evangelio que debemos de seguir. Que de tu boca no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale dulce o sale amarga, pero no puede salir. Y el mundo nos enseñó que no hay problema, que salga de los dos. Al cabo no ofendo a nadie, al cabo no hago sentir mal a nadie, al cabo no lo hago con la intención de esto, de ofender o de aquello. Pero la palabra nos dice que tu boca fue creada en ti para ser de bendición. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra y empezamos a leer ahí el libro de Santiago y le decimos, ok, entonces si mi boca es puesta para bendición, yo ya no voy a maldecir, ya no voy a decir chistes en doble sentido, ya no voy a hacer esto, ya no voy a decir lo otro. Entonces, viene una transformación a tu vida. Ahora estás santificando tu boca. Tus palabras salen diferentes. Y hay una transformación. Entonces dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Hay un poder, nosotros tenemos una palabra que es poder, y estoy hablando en lo espiritual. Ahorita te voy a mostrar que hay una palabra de poder en lo físico y en lo material también. Amén. Dice para todo aquel que cree, al judío primeramente, porque de ahí salió la bendición, y al griego que representa el resto del mundo. En el verso 17 dice esto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? ¿Por qué? Escucha, porque, es más, mira, vamos a subrayarlo, subráyalo ahí. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Ok. ¿Sabías tú que hay muchas personas que predican la misma palabra pero sin la fe? Y por eso no hay transformación, ni cambios, ni milagros en sus vidas. Si Dios nos dice que la palabra se va a revelar por fe, ¿a qué se está refiriendo? A que tienes que creer lo que está escrito. Te convenga o no te convenga, le entiendas o no lo entiendas. Aquí la cuestión no es cuestionar la palabra de Dios, sino creerla por fe, amado. Porque si nos ponemos nosotros a querer discernir la palabra materialmente, nunca va a funcionar. La tirada es creerlo. El poder empieza a fluir, el poder de la palabra empieza a fluir cuando tú le aplicas la fe. Sale de aquí, pones tu fe y empieza una transformación en tu vida. Empieza a haber una transformación. Entonces tiene que aplicarse por fe, porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Que la justicia de Dios es darle a cada quien lo que merece, ¿o no? Al que buenas obras se le paga por buenas obras, al que malas obras se le paga por malas obras. Digo, no hay mucha ciencia en esto, no hay mucha sabiduría. Entonces, dice que en la justicia de Dios se revela por fe. Tú te portas bien y automáticamente entra la justicia de Dios y vienen los milagros, las promesas de Dios a fluir a través de tu vida, porque es la justicia de Dios la que se aplica a través de la palabra. Sale la palabra de aquí. Tú la tomas y la aplicas a tu vida. Y la justicia de Dios hace que haya una transformación en tu vida. Tú lo crees y se aplica. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido curados. ¿Verdad que sí lo dice?
¿Lo crees y lo aplicas a tu vida? ¿Le aplicas la fe? Y Dios obra en justicia porque le creíste a Él y viene la sanidad. Esa es la justicia de Dios. Entonces se tiene que aplicar la fe a la palabra, no el cuestionamiento, no los porqués, amado, porque el hombre está muy limitado para comprender la palabra y la sabiduría de Dios. Entonces Dios dice, créeme por fe. Llama las cosas que no son como si fuesen, como dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle a Dios. ¿Por qué crees tú que muchos científicos, no todos, pero muchos, no creen en lo sobrenatural? Porque tienen su mente llena de cuestionamiento y si no lo ven en lo natural no lo van a recibir nunca. ¿Lo estamos comprendiendo? Y entonces ahí para ellos es una locura el que una persona sea sanada sobrenaturalmente sin ningún tipo de medicamentos o de la noche a la mañana. Pero ahí es donde está obrando la justicia de Dios en nuestra vida, cuando nosotros creemos que Él tiene el poder y que es justo para darnos conforme nuestros hechos. Entonces Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo quieres que Dios se revele en tu vida? Aplicándole la fe a la palabra de Dios. Me acuerdo mucho cuando yo llegué al libro en Marcos 16, verso 15 en delante, cuando Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si tomaren cosa mortífera, nada les dañará. Y yo lo creí, amados. Apliqué la fe, no cuestioné, apliqué la fe. Y a los 15 días estas señales me seguían, amado. Y yo me sorprendí y dije, wow, qué tremendo. Le creí a Dios, lo apliqué a mi vida y la justicia de Dios hizo que se revelara a Él, pero no de revelar de la forma negativa, amado, sino de mostrarse ante la palabra que Él había escrito, que Él había inspirado. Entonces Él se muestra al pueblo haciendo las señales que están escritas. Te digo esto porque la palabra está llena de promesas y de bendiciones que son para ti, que no han pasado de moda, que no están enterradas en el pasado. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Igualmente Él es el mismo y Él no hace acepción de personas. Entonces hay muchas cosas en la palabra que tienes que arrebatar para tu vida. Y lo primero que tienes que arrebatar es una transformación en tu vida, porque estás viviendo las migajas, amado. Has vivido lo que el mundo te ofrece. Has vivido lo que tu conocimiento limitado te ha ofrecido. Pero el Señor dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Él, que Él tiene muchas mayores cosas para ti. Y ahí es donde quiero llevarlos. Que hay poder en el Evangelio que transforma las vidas y transforma familias y transforma matrimonios y transforma las finanzas y transforma los cuerpos que están enfermos también. Nada más hay que creer y aplicarlo. Hay que creerlo por fe, para que Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces el que no lo aplica no es justo, amado. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Quién ha visto a Jesús de aquí? ¿Quién ha visto a Dios aquí? Pero creemos en Él. Y si tenemos fe en eso, ¿por qué no tenemos fe en todo lo que Él promete? En toda su palabra lo podemos hacer. Podemos tener un cambio radical en nuestra vida, cada uno de nosotros. Tú puedes cambiar el rumbo de tu vida.
El rumbo de tu diario vivir, tú lo puedes cambiar. Escucha la palabra, ponla por obra, aplica la fe en que Dios lo puede hacer. Y vamos a ver si no empieza a haber un cambio radical. Hay una promesa en el Señor que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? ¿Y sabes por qué muchos no se salvan de la casa? Porque la gente dice: ¿cómo le va a hacer? Si aquel es esto, si aquel es lo otro, ¿cómo le va a hacer? A nosotros ¿qué nos importa cómo le vaya a hacer Dios? Él lo va a hacer. Hay que creerlo porque hay una promesa. Ahora también tienes que alinearte a la promesa, porque todos se van a mover conforme a tu testimonio, amado. Porque si tú eres un hermano o una hermana que no da testimonio, ¿cómo quieres que tu casa se salve, amado? Claro que se va a salvar cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, cuando tú eres una persona bendecida por Dios y te ve, cuando tú das testimonio de lo que predicas, lo haces en tu vida. Entonces se empiezan a cambiar, ellos empiezan a ser diferentes. Pero si no damos testimonio ni fe de lo que hablamos, entonces no puedes pedir que se cumpla esa promesa en tu vida. Vamos a Lucas, vamos a avanzar un poquito. Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estaba citando Isaías 61. Lo estaba citando. Era para él mismo. ¿Y sabes qué pasa más allá adelante? Lo querían a él matar, porque no creyeron a la palabra. Empezaron a cuestionar a la palabra y lo querían desbarrancar. Dice en el verso 29 de ahí mismo: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desbarrancarle, para despeñarle, porque no le creyeron. Y yo te pregunto algo: ¿cuántos milagros Jesús hubiera hecho en Nazaret si lo han creído? Si han aplicado la fe. Pero como lo conocían, dijeron: no, este es el hijo de José, de María, y estos son sus hermanos. Y empezaron a cuestionar todas las cosas y no creyeron y se quedaron sin la bendición. Pero él estaba predicando un evangelio de poder. Jesús vino a sanar, a libertar, a consolar, a enriquecer. Ahí lo está diciendo a las personas. A eso vino. Es un evangelio que transforma todas las áreas de tu vida. El que está enlutado, el que está triste, Él lo llena de gozo. El que está enfermo lo sana, amado. Este evangelio lo tienes que aplicar a tu vida, y es el evangelio que tú tienes que predicar a toda la gente que está a tu alrededor. No puedes predicar un evangelio mutilado, un evangelio con un espíritu apagado, adormecido. Tienes que predicar en el poder de Dios para que las personas sean transformadas, amado. Es increíble que después de tantos años de estar escuchando el evangelio, algunos sigan llevando la misma vida o no hayan sido transformados porque no aplicaron la fe. Quiero que sepan algo, amados, que la doctrina y la iglesia no son una religión como el mundo lo hace ver. Es que tu religión, ¿cuál religión? Esta iglesia nada tiene de religiosa, amado. Este es un evangelio de poder que se debe de estar predicando en todo el mundo, que cuando tú vas y ya ahora está el Espíritu Santo en ti, tú vas y le predicas a una persona, y conforme la necesidad de la persona tiene que tener el resultado positivo.
Porque le estás predicando de Cristo, no le estás predicando de ti, le estás predicando de un evangelio de poder, no le estás hablando palabras que se te acomodan, amado. Y si la persona necesita sanidad, tiene que ser sanada. Si tiene problemas de depresión, de angustia, tiene que ser liberada. Si está endemoniada, tiene que ser liberada, amado. Porque es la palabra de Dios y Él así lo promete. Y hay mucha gente afuera que conforme la necesidad que tiene, aplican mucha fe, pero están esperando que alguien va y les lleve el evangelio. Un evangelio que transforma. Pero hay algo. En muchas iglesias se predica la misma palabra. ¿Sí o no? Estoy hablando de las cristianas. Me voy a meter a lo cristiano. Me voy a meter al evangelio. Porque no les dejo nada a los de afuera. Y estoy hablando de los testigos mormones, musulmanes, a los católicos. No les dejo absolutamente nada, amado. Porque carecen totalmente de poder y de autoridad, porque no aplican la palabra correctamente ni la fe que deben. Por eso sí hablan mucho, pero no hacen nada. No ves el poder de ellos fluir. Siguen con sus mismos pecados, siguen con sus mismas rebeldías, siguen con sus mismas situaciones. No ves en ellos una transformación. Pero no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los cristianos evangélicos. Dice la palabra esto: tal es el sacerdote, es el pueblo, ¿sí o no? Lo dice la palabra. Si nosotros como líderes, y ahora estoy hablando de ti, nosotros como líderes no predicamos una palabra con convicción, con fe, ¿se despertará la fe del de al lado? ¿Sanará el enfermo? Claro que no. ¿Por qué? Porque no transmitimos la pasión, la fe, el fuego. Y si no se transmite, ¿qué pasa? No hay un resultado. Quiere decir que nada más lo estás leyendo, pero no lo crees. Quiere decir que nada más lo estás recitando tal y cual como viene, pero que no inspiras a nadie a tener una transformación, o a ser sanado, o ser bendecido, o ser enriquecido también. Nosotros, como siervos de Dios, y estoy hablando de toda la iglesia, estamos obligados a presentar a un Cristo de poder, un Cristo que transforma, un evangelio que transforma. Y cuando tú estás compartiéndole la palabra al de al lado, tiene que fluir el Espíritu Santo con poder, porque el Espíritu Santo va a fluir conforme tú se lo permitas. Y muchas veces nosotros predicamos la palabra con un espíritu angustiado, triste, deprimido. Pues ¿qué andas haciendo? Mejor no salgas a predicar, quédate en tu casa. Porque si te veo todo enfermo predicando la palabra, ¿qué le dijeron a Jesús? Sánate a ti mismo. Si tú dices que haces todo esto, se lo dijeron a Jesús, amado. Y no porque diera mal testimonio, y no porque llegara enfermo, porque lo conocían a sus hermanos, conocían a María, conocían a José, como diciendo, pues nosotros sabemos quién eres tú. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros cuando venimos de una vida golpeada o llena de pecado y hay un cambio? Nunca te han dicho, hasta crees que cambiaste tú. Pero el que quiere cambiar realmente lo puede hacer. Realmente, ¿por qué? Porque uno tiene el cambio, uno predica con el testimonio, uno predica con la pasión, porque lo ha vivido. He vivido los milagros, he vivido todas las situaciones, las transformaciones en nuestra propia vida, y cómo Dios ha hecho grandes cosas en las personas.
Pero el evangelio del Espíritu apasguatado, pueden pasar 10 años, 15 años, y la gente viene a la iglesia, pero por religión. No porque haya visto un cambio en su vida, una transformación en su vida. Vienen porque se siente bonito y la alabanza pues está bien padre. Y no, pues es lo que mis padres me enseñaron. Pero realmente ha habido un cambio, una transformación en tu vida porque estamos predicando un evangelio de poder. Un evangelio que tiene un imán. Un evangelio que bendice a todas las personas que lo ponen por obra, amado. Un día le preguntaron a Jesús, oye, allá está, le dijeron, perdón, allá afuera está tu madre y están tus hermanos. ¿Se acuerdan? Y él contestó esto, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Muchos quieren ser transformados sin poner por obra la palabra. Y acuérdense, esto se vive por fe. Esto se vive por fe. ¿Cómo le va a hacer Dios que a ti no te importe? Tú créelo y aplícalo. Y verás la transformación en tu vida. De cualquier promesa que esté escrita en ella, para ti o para los demás, o para los tuyos, para los que amas. Aplica la fe, porque cuando Dios ve fe en ti, entonces su justicia empieza a obrar, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces cuando tú crees la palabra, aplicas lo que tienes que aplicar, entonces Dios empieza su justicia, y la justicia de Él es, por lo tanto creyó, así le se ha hecho. ¿Se acuerdan que Jesús de esa manera sanaba a las personas? ¿Qué dice? Al que cree. ¿Qué les decía a los enfermos? ¿Crees tú que yo lo puedo hacer? Y decían, sí. Pues como creíste, se ha hecho. Y otros decían, ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan? También se vale. Señor, estoy batallando para creer, ayuda a mi incredulidad, quiero ser bendecido por ti. Yo sé que tú eres Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, que tú hiciste las cosas de lo invisible, las has hecho visibles, porque tú eres Dios. Y empieza a declarar, y tu fe va a crecer, y cada palabra que tú tomes de la Biblia la vas a poner por obra, y viene un gran resultado. Aquí lo difícil es tomarlo y ponerlo por obra. Dice la palabra que Jesús vino a que heredaras bendición. Lo leímos en Isaías 61. No nomás vino a salvarte para que creyeras en Él. No nomás vino a sanarte. No nomás vino a liberarte de todos los demonios del pasado. Ni de la aflicción que el mundo pudo haber traído a tu vida por algún ser querido que se haya perdido. Yo no sé, pero Él no nomás vino a eso. Ahí leímos ahorita que Él vino a enriquecernos, amado. A que viviésemos bien. El problema es que muy pocos agarramos la bendición. Muy pocos lo creemos. Porque muchos cuestionan. En vez de creer, cuestionan. Amén. Si la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces yo quiero sembrar mucho para cosechar mucho. ¿Por qué no? Continúo. Hay muchos predicadores que te dan la palabra, pero es como si te estuvieran recitando el rosario. Nunca hubo un cambio, nunca hubo un milagro, nunca hubo una buena situación. Pero te están llenos de palabra. Una palabra que no cambia, no transforma a nadie. Son personas que no enseñan a la gente a tener discernimiento en el bien y el mal. Siguen metidos en el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque no hay poder en sus palabras y no hay testimonio, amados.
¿Lo estamos comprendiendo? Así es que tienes que ser diferente. Ahora que hables del Evangelio, vas a hablar del poder de Dios, lo vas a creer y las personas van a ser transformadas, van a ser sanadas, van a ser bendecidas, y cuando ores por milagros financieros, estos van a suceder, amado. Porque así es Dios. Él es Dios. 1 Corintios capítulo 18, verso 21. Te voy a leer varios versos para apoyar todo esto que te estoy diciendo. 1 Corintios, capítulo 1 y verso 18. Escuchen bien esto, porque se van a topar mucho con esto. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice en el 20: ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación del Evangelio. El Señor, yo les comentaba hace rato, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quiénes son los sabios si no los científicos de este tiempo? Claro que sí. Por eso ellos no creen en los milagros, creen en sus medicamentos, creen en lo que todos ellos han experimentado, pero muchos no creen en Dios. Y dice: pues yo los salvo a través de una predicación. La gente no comprende por qué alguien es transformado de la noche a la mañana, pasa a ser una persona diferente, o pasa a ser de una persona enferma a una persona sana. Muchos no lo entienden y no te lo reciben, amado. Y te dicen como a mí me dijeron muchas veces: no es cierto, hombre, si tú eras esto, no es cierto si tú eras lo otro. Le digo: tú lo has dicho, yo era. Ahora ya no. He sido cambiado, he sido transformado, amado. Claro que sí. Por el poder de la palabra, por el poder de la predicación. Comprendí que el camino que llevaba era un camino que iba a terminar mal, que no edificaba a nadie, sino que sí destruía vidas. Pero los sabios, los entendidos, los escribas, los que leen mucho, dicen: no puede ser, esto no es cierto. Y no es cierto, la gente no puede cambiar así de la noche a la mañana. Y otros dicen: no, hombre, se hizo hermano, porque así andaría. ¿No te ha tocado saber de eso? No, y ahí se hacen hermanos todos los que andan bien mal. Yo, gloria a Dios. Porque los últimos seremos primeros. Y empieza la sabiduría y a cuestionar: espérame. Y pues si antes no se pedían diezmos, si antes no pasaba nada, si antes eran las sanidades y los milagros, ahora no son. Eso era antes. Y te empiezan a decir mil cosas, amado. Los sabios y los entendidos. A lo mejor, una vez me dijeron: a lo mejor fue Jesús el que hizo los milagros, pero tú, la gente no, claro que no. A lo mejor a lo mucho los discípulos, como dice la palabra, pero ustedes, claro que no. Y te empiezan a cuestionar los sabios. Pero Marcos 16, verso 15, ¿qué dice? Y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más?
Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siguiente verso. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Siguiente verso. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, ¿qué? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que a todo aquel que cree. Dile al de al lado, tú tienes el poder. Dios te dio poder y Dios te dio autoridad. Porque crees. ¿Sí me explico? Entonces no es que era antes y que después, es siempre. Todo aquel que crea por todas las generaciones, porque él mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Dice el Señor, y eso tú no se lo puedes quitar a la Biblia. Tú tienes el poder, la autoridad dada por Dios para que Dios a través de ti haga todo este tipo de milagros. Y este es un evangelio de poder, un evangelio que transforma vidas, amado. ¿Se acuerdan ustedes del Gadareno? Llegó Jesús, el Gadareno endemoniado corrió a sus pies, le ministra a Jesús liberación. ¿Y saben qué quería hacer este tremendo? Estoy hablando del Gadareno. ¿Saben qué quería hacer? Seguirle. Seguirle. Y le dijo, permite que yo vaya contigo, le dijo a Jesús. Jesús le dijo, no. Tú te quedas a predicar el evangelio, estoy parafraseando, y a mostrarle al mundo lo que el grande Dios ha hecho contigo. Y se fue y le predicó a su familia lo que Dios había hecho con él. Y yo te pregunto, ¿le creerían? Yo te pregunto, si ha ido endemoniado, ¿le creerían? Pero ahora iba sano, libre. A lo mejor la gente con algo de recelo le sacaban la vuelta pensando, este no se nos vaya a alocar de repente, ¿verdad? Pero vieron que no sucedió así. ¿Y qué era su predicación? Sino que Cristo había llegado a su vida y lo había liberado de tantos demonios que él traía. ¿Y sabías que muchos de nosotros éramos gadarenos antes de que Cristo llegara a nuestra vida? Claro que sí. La palabra del evangelio tiene que salir con testimonio, tiene que salir con poder y tiene que aplicarse con fe. Es la palabra de Dios. Pero nunca va a sobrar. Siempre va a haber, para mejor explicarme, personas que cuestionen. No es cierto, eso era antes. Están locos. Son fanáticos religiosos. Siempre va a haber personas que no comprendan, porque para ellos es locura. Hasta que se conviertan al evangelio y el velo que está sobre sus ojos se ha quitado. Lo dice la misma palabra, que cuando se convierten el velo va a serles quitado. Pero de aquí a que se conviertan, mientras estén cuestionando, no se van a convertir, porque a Jesús no se le cuestiona, a él se le cree. Voy a dar otros versos rápidamente. 2 Corintios, pero ahora vamos al capítulo 3 de 2 Corintios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué? Se quitará. Y escuchen bien esto, amados, lo que viene después. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Señor Jesús es el Espíritu. Chéquense que está con E mayúscula. Y dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Tenemos que ser transformados, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero tiene primeramente que ser quitado el velo que les impide ver más allá de su nariz. Mucha gente está con el velo todavía, porque no hay quien les predique un evangelio de poder. Yo creo, dice la palabra primeramente, que en los últimos tiempos el evangelio será predicado en todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero ¿de qué sirve si se predica un evangelio que no transforma, que no cambia vidas, que no sana, que no libera, que no saca al pobre de su pobreza y lo bendice grandemente? ¿De qué sirve predicar un evangelio al cual no le sigan las señales? Todo el mundo, en todos los tiempos se ha predicado un evangelio así. Es tiempo de cambiar. ¿Qué crees que va a tocar el corazón, el alma y el espíritu de las personas? ¿Una predicación más? ¿Cuánto les va a durar el gusto? Si de lo que está harta la gente es de predicaciones, amado. Lo que quieren ahora es ver el poder de Dios fluyendo a través de sus hijos. Lo que quieren ver ahora es el resultado, el fruto de la predicación. Una vida transformada. Una vida de milagros. Amén. Algo de lo que tengas que hablar. ¿Saben cuál era la predicación de Pablo? El que perseguía a la iglesia, el que era sabio en su propia opinión, el que condenaba al cristianismo, el que perseguía y encarcelaba a todo aquel que predicaba la palabra. ¿Saben cuál era la predicación de él? La más sencilla del mundo. Y decía: un día, camino a Damasco, se me presentó el Señor y mi vida fue transformada. Y antes perseguía a la iglesia, ahora la junto para Él. Claro que Él te platicaba toda la historia, pero esa era su predicación. Será difícil para nosotros compartir de cuando Dios llegó a nuestra vida y la cambió, y hubo un cambio radical. Claro que no. Claro que no. Se necesitará estudios, maestrías para hacer esto. Claro que no. ¿Y qué más bendición habrá cuando le decimos: Espíritu Santo, yo quiero ver el fruto de lo que estoy predicando en las personas que les estoy predicando? Vidas cambiadas, vidas transformadas. Amén. Ahí en 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Di conmigo: transformación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabes qué propósito hay de Dios para tu vida? De que ayudes a reconciliar a los hombres con Dios. No entiendo, pastor. Ok. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tienes que reconciliarte con Dios
sabiendo que Dios tiene un propósito para tu vida, conociendo del amor de Dios y que ha ido a preparar morada eterna para ti. ¿Será tan difícil decírselo a alguien que está peleado con Dios, pero él no lo sabe? Porque ¿qué es lo que separa al hombre de Dios si no es el pecado? Entonces tenemos que ayudar a reconciliar a los hombres con Dios. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 en delante. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, a toda hora. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Si uno no comparte la palabra, van a venir maestros de la palabra basados en su propia concupiscencia, y es lo que van a predicar. ¿Qué es la concupiscencia? Ahí te va. La concupiscencia es el pecado que vivió mucho tiempo en nosotros. Entonces la gente se impregna tanto de la concupiscencia o del pecado pasado, que cuando empieza a predicar, empieza a compartir conforme a él o a ella le haya ido en el pasado. Y acomodan las cosas conforme se les vean bonito a ellos, conforme sus propios pecados, conforme sus propios anhelos, conforme sus propios deseos. Si tú y yo no compartimos la palabra, van a seguir entrando lobos rapaces a predicar el evangelio, pero se lo van a acomodar ellos a las personas y ellos mismos. Le van a dar a la persona lo que la persona quiere oír, no lo que necesita. ¿Qué quiere oír las personas? Puras palabras de bendición, puras palabras bonitas que te llenen de ternura, que te alienten. Y yo pregunto, hay tiempo para eso también, pero hay cosas primordiales. Y las primordiales las leemos aquí, en el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y la primera es: redarguye, reprende, exhorta a corregir. Porque los primeros pasos para entrar al evangelio son los más difíciles. Porque estamos soltando toda la tradición, todas las costumbres del pasado. Y es lo más difícil. Entonces tenemos que redarguir, tenemos que exhortar, tenemos que reprender, amado. Y no son palabras muy agradables. No son palabras que se nos acomoden a nuestros alientos diarios. No es fácil decirle a una persona: deja el pecado. Porque levantan una pared, una barrera, un cerco, y empiezan a justificarse. Entonces tiene que haber un redarguir, un exhortar.